a la educación la esperanza, el valor moral y espiritual que le hace falta. Constantino Carvalho tiene estudios en filosofía y letras en la Universidad Católica y una maestría en la misma rama en la Escuela de Graduados de esta universidad. Es fundador del Colegio Los Reyes Rojos, promotor de un colegio en Héroes del Pacífico, un asentamiento humano, y en el PRONEI en La Victoria. Ha ganado el primer premio del concurso organizado por IDL, la Universidad Católica y la Universidad de Huamanga por el ensayo Los Ojos de los Cuervos. El señor Carvalho ha publicado también Los Juegos y la Educación Preescolar, y sus puntos de vista sobre educación aparecen frecuentemente en los más importantes medios de comunicación del país. Es así, señores, como entonces dejamos al señor Constantino Carvalho para la conferencia Amor y Educación y la presentación del libro Diario Educar por Editorial Santillana. Está bien. Buenas noches. Bueno, la presentación del libro creo que ya la han hecho. Yo empecé a enseñar, a tener contacto con la educación en el año 71 como jefe de prácticas en la Universidad Católica, y he trabajado hasta ahora en el terreno de la educación, y además he tenido 4 hijos, 2 cuando tenía 22 años y otros 2 ahora hace 5 años, casi a los 50. De modo tal que mi contacto con la educación tiene que ver con el mundo institucional de la escuela y con la relación familiar como padre. Sobre estas experiencias, sobre mis dudas y mis reflexiones a lo largo de estos años es que he escrito ese libro en forma de diario que trata de presentar pequeños textos en los que están inscritas estas reflexiones. Pero me han pedido que dé una conferencia y he elegido el título Amor y Educación, y he escrito ahora unas reflexiones que tengo siempre, pero que he materializado en el viaje en bus a Trujillo y ahora en la tarde escribiendo en el hotel. Las voy a leer. Amor y educación. Cuando uno tiene poca edad, no sabe que los adultos dudan y se arrepienten, que a menudo no tienen seguridad en las respuestas que dan y que los atormenta la incertidumbre sobre sus acciones como padres o como maestros. Porque no se estudia para saber con certeza lo que necesita el otro. Se aprende a ser buen padre o buena madre cuando el hijo ya ha crecido y comienza a conocer en verdad los motivos de sus padres, y los juzga sin saber que esa inseguridad, de esas dudas, de la preocupación tras la aparente firmeza. Solo teniendo hijos se comprende a los padres y se les perdona. Cuando como maestro uno se encuentra con niños inseguros, desmotivados o agresivos, casi siempre hay atrás una duda sobre la incondicionalidad del amor de sus padres. No basta saberse amado, es necesario tener la seguridad de que ese amor sobrevivirá a cualquier cosa que uno haga. Nuestros padres podrán enojarse, gritarnos, castigarnos, hasta sacarnos de la casa, pero seguirán queriéndonos y pensando en nosotros. Y es este amor seguro la fuente de la que proviene el brío, el entusiasmo, las ganas de vivir y también de aprender. Hace unos meses veía a mi hija de 3 años jugar con unas amiguitas dentro de una casita de plástico. Ella miraba hacia todos lados con cierta incomodidad, parecía buscar algo, angustiada. De pronto me vio y salió corriendo hacia donde me encontraba. Pensé que me daría un abrazo y se quedaría a mi lado, pero no. Estiró su manita y dejó sobre la mía una cosa extraña, húmeda, tibia, viscosa.
era un sorprendente moco que me obligó a cerrar la mano para no avergonzarme, y se fue a seguir jugando, dejando su moco en mi mano. Yo me quedé meditando sobre el rol del padre. De todas las personas que había en esa fiesta, incluyendo a su niñera, ella me había elegido para depositar ese fruto asqueroso de sus alergias. Iba a deprimirme cuando comprendí que un beso se le da a cualquiera, pero un moco es un tema más personal, más propio, es auténtica intimidad. De modo que esa tarde fui un privilegiado. Mi hija me miraba con la suficiente confianza como para que yo viera y sintiera en la palma de mi mano su pegajosa identidad. Esto es lo que los hijos necesitan. Un amor que sienten incondicional. Podemos ver sus mocos, sus porquerías, sus crudas pulsiones, y lo seguimos queriendo. Lo cual no ocurre siempre en otras relaciones, incluso las de pareja, porque no son amores incondicionales, sino recíprocos, interesados, a menudo posesivos. El poeta Marcasolo decía que aceptaba amar a cualquier mujer previo jabón. Un gran amor puede terminar por unas uñas sucias. Romeo no tuvo tiempo de ver envejecer a Julieta o de encontrarla una mañana legañosa y desaliñada. Y Eloísa pudo aceptar que a Abelardo lo castraran, pero lo hubiera dejado si además tenía sucias las orejas o mal olor en las axilas, porque a los demás no los queremos sin condiciones. A los hijos sí, aunque no estudien o lleguen tarde o tengan esos granos tan antipáticos y se tropiecen con todos los objetos que cuidamos, aunque pierdan nuestros discos y pinten sobre el libro que tenemos que devolver a la biblioteca, y aunque por haberlos parido haya que haber sentido dolor y que por amamantarlos los pechos apunten ahora contra el suelo. Los queremos porque existen y alguna vez los hemos amado antes de que hubieran existido, como mi hijita que carga su muñeca y la mima antes de que ese plástico se haga carne de su carne. Este amor incondicional, esta afirmación entusiasta de su existencia, como define Sabater el amor, constituye la verdadera fortaleza moral del ser humano. Goethe decía que no nos sentimos fuertes porque poseamos la fuerza, sino porque nos sabemos amados. El amor incondicional que se dirige hacia nosotros porque somos, porque existimos, sin exigencias, sin negociaciones, es la roca firme sobre la que se constituye la personalidad. Es el remedio preventivo contra la inseguridad, contra el desasosiego, contra la depresión. Pero este amor incondicional hacia los hijos no es simplemente un sentimiento. No existe el amor, dicen los franceses, existen las pruebas del amor. Hay una forma de amar que se mira a sí misma, que se complace en lo que uno siente. El sentimentalismo, escribe el psicoanalista Rollo May, glorifica el hecho de que yo tenga determinada emoción, comienza subjetivamente y termina en eso, se muerde la cola. Tolstoy habla de señoras rusas que lloran en el teatro ante la pobreza y se olvidan de su cochero sentado afuera, aterido de frío. A menudo converso con padres que no entienden la conducta de sus hijos, sus desafíos, su inseguridad, sus penas. Están seguros de haberlos querido, pero cuando escucho al hijo, él no tiene esa certeza, duda. Hace poco hablaba con un muchacho que atravesaba una situación difícil. Se sentía sin rumbo, sin motivación para hacer nada. Mi padre nunca me quiso, me dijo. No creo, le contesté. Lo conozco y siempre estuvo preocupado por ti. No, me respondió. De niño nunca le puso marco a un dibujo mío. Nunca se tiró al piso conmigo. Jamás me mimó. Y es que puede haber un malentendido esencial. Padres que aman a sus hijos profundamente
y al mismo tiempo estos hijos que no se sienten amados. Porque el amor no es un sentimiento, no se agota como emoción, es un acto que trasciende al propio corazón, es un vínculo, y con los hijos debe tener una manifestación. Con los hijos, aunque suene poco poético, el amor es también un trabajo, un oficio, una labor que se esmera en alcanzar el interior del pequeño corazón y fundar allí esta seguridad que no debe dejar sombras para la vida futura. El amor es una comunicación. Las manifestaciones del amor, los actos que apuntan al corazón del niño pueden ser múltiples, pero quiero referirme a 3 dimensiones en las que el amor se hace presencia. La primera es la palabra. Luis Jaime Cisneros, en un libro hermoso que se titula Mis trabajos y los días, dice que solía entrar a la habitación de sus hijos pequeños y en el silencio de la noche les hablaba mientras dormían. Les decía que los amaba y lo mucho que significaban para su vida, porque el amor es también voz y palabra. Los hijos necesitan escuchar esas frases que forman en la memoria un sedimento para el vigor y el entusiasmo futuros. El amor se dice, se murmura, es como la música, un sonido gozoso, es logos, y el sentimiento hecho frase ingresa por el oído hacia una región fundamental del vulnerable corazón humano. Allí sobrevive y consuela y ayuda a vivir y a decir también el amor a otros. El amor es también tacto, otra manifestación sensorial, material, directa. El poeta francés Paul Valéry escribe que la paradoja del cuerpo humano es que lo más profundo que poseemos es la piel. La piel es la parte del sistema nervioso que ha quedado afuera, expuesto, en contacto con el mundo exterior. A los hijos hay que tocarlos, abrazarlos, cargarlos, acariciarlos, aunque no quieran y aunque estén grandes. Parte del problema de la adolescencia es la pérdida del contacto físico que se tuvo en la infancia. Los padres ya no acarician a sus hijos por temor, por inhibición ante un cuerpo que se ha vuelto de pronto mujer u hombre. El amor es pues voz y tacto, palabra y caricia, pero su mayor dimensión está en aquello que el filósofo Martin Heidegger llama el cuidado. El cuidado une al amor y a la voluntad. El teólogo Paul Tillich traducía cuidado por preocupación. Se trata de un compromiso, de una atención constante, de una mirada siempre dispuesta a atender al hijo, a protegerlo y proporcionarle el ambiente que requiere para crecer sano. Cuidar tiene el mismo origen semántico que curar. El cuidado parece a veces dirigirse contra el amor. El psicoanalista Bruno Bettelheim escribió un libro que tituló Con el amor no basta, porque no es suficiente con querer, con transmitir ese afecto. Hace falta también ayudar a controlar los impulsos, a contener los apetitos que pueden llevar al niño al fracaso o a la desadaptación. Cuidar, amar, es también controlar. Así titula Rubén Blades uno de sus discos, Amor y Control, editado tras la muerte de su madre. Es el amor entendido como cuidado, como ley, el que a veces prohíbe y coacta, y el que sanciona e impone. Es este cuidado o preocupación el que pasa por encima de los sentimientos del hijo, de sus momentáneos deseos. Por ello es que el gran escritor Hanif Kureishi escribe en una estupenda novela titulada Intimidad lo siguiente: me he dado cuenta de que una de las virtudes que requiere el ser padre es saber aceptar que nuestros hijos nos detesten. A veces yo odiaba a mi padre y a veces odio a mis hijos, igual que ellos deben odiarme a mí. No dejas de querer a alguien solo porque lo detestes. El buen padre, la madre buena,
sabe que el cuidado es más importante que la respuesta afectiva momentánea del hijo. La madre que no autoriza a la hija a ir a una discoteca peligrosa, o el padre que insiste en recoger al hijo de la fiesta, o el que pone horarios de llegada, o la madre que incluso exige al niño que se lave los dientes, o que ordene los juguetes, o que haga sus tareas. Todos ellos son animados por este compromiso con el futuro de los hijos, no con su cómodo presente. Y este cuidado, esta preocupación que sabe enfrentar la molestia del hijo, es también un componente fundamental del amor. A menudo los padres, temerosos del odio de los hijos, ceden ante sus irracionales demandas, renuncian al cuidado, a la cura, y les entregan a los niños la tarea imposible de cuidar de sí mismos ante la desaparición de la autoridad. El resultado es el niño confundido, que supone que el mundo es una extensión de su subjetividad. Es aquello que Bettelheim llamaba su majestad el niño. La falta de esa manifestación del amor que llamamos cuidado ha debilitado la adaptación del niño al mundo, haciéndole creer que su yo quiero o yo no quiero es la ley que controla el universo. Por eso la madre debe ser ternura y cuidado, firmeza y cariño, o para emplear una expresión de Arguedas, acero y paloma. Hace unos años tuve un alumno adolescente ejemplar. Era un muchacho serio, responsable y al mismo tiempo alegre y sociable. Su madre, una mujer inválida que andaba con muletas, lo había criado sola, pues el padre falleció a los pocos años de que naciera el hijo. Un día le pregunté, ¿cómo has hecho? ¿Cómo logras ese cariño que tu hijo te muestra y esa docilidad, esa responsabilidad? Muy fácil, me dijo. Un día llegó a las 3 de la mañana y no dije nada. Luego volvió a venir a esa hora y habiendo consumido alcohol. Lo desperté y le dije, soy tu madre y te amo. No lo dudes. Pero tú eres mi hijo y no tienes obligación de amarme, pero sí de respetarme. Yo le exijo eso. Que me quiera o no es su derecho. Que me respete es el mío. Porque la incondicionalidad del amor de los padres no busca ni siquiera la reciprocidad del amor. Los hijos no aman incondicionalmente a sus padres, menos cuando son niños. Mi hija de 3 años me dice, en realidad me amenaza, cada vez que no le satisfago una demanda, llégame a la bodega, cómprame un chicle, en su media lengua me advierte, o si no, ya no soy tu hija. Y peor aún, llevé a su hermano pequeño de 5 años al bowling hace unas semanas, deporte para el que no tengo ninguna habilidad. Y al lado nuestro un padre jovencísimo, muy bronceado, se lucía ante sus 2 pequeños hijos tumbando a cada rato todos los pinos. Mi hijo lo contemplaba y veía luego mi torpeza. Esa tarde, mientras regresábamos a casa, se quedó pensativo y estuvimos largo rato sin hablar en el auto. Luego me dijo la cruel pregunta, papi, ¿uno puede cambiar de papá? De modo que los padres no esperan el amor de los hijos, ni su gratitud. Se complacen de saberlos sanos, buenos, felices, sin rencores, sin la memoria de un mal pasado, de una dolorosa niñez. Porque como ha escrito Simone de Beauvoir, resulta terriblemente desgastante odiar a quienes se aman y llevar de adulto las heridas abiertas de una mala infancia. Hay que preguntarse si este amor incondicional, hecho de palabras, de tacto y de cuidado, es también parte del oficio del maestro. En realidad pareciera que el amor no hace falta, que se trata de obtener aprendizajes, de implementar un currículum, de plantear una estrategia didáctica. El oficio del maestro quiere verse como un asunto técnico. Por eso se puede evaluar a un maestro con pruebas en un cuadernillo. Y así se enseña en nuestras facultades e institutos de formación magisterial. Y sin embargo, la esencia del oficio es el vínculo con otro ser humano. Es un trabajo que implica una relación,
y una convivencia con los otros. Juan Casasus, un importante investigador en materia educativa, escribe en su libro La educación del ser emocional que le fue encomendada una investigación internacional destinada a lograr tener mayor claridad acerca de los factores que inciden en el aprendizaje de los alumnos. Con un equipo de prestigiados investigadores, escribe, estudiamos los efectos de las principales variables que se consideraba eran las que incidían en el rendimiento escolar y que habían sido transformadas en políticas educativas. Se consideraron aspectos estructurales como el nivel sociocultural de los padres, la formación de los maestros, la cantidad de libros por alumno, la participación de los padres, etc. Como resultado de esta investigación, dice, en un libro que ha publicado en el 2006, aparecieron dimensiones inesperadas. De a poco fue perfilándose una variable que por su impacto sobresalía muy sobre las otras, hasta llegar a ser, y por mucho, la variable que más explicaba las diferencias en los resultados académicos de los alumnos. Lo que permitía el mayor aprendizaje de los niños se encontraba en el plano emocional, en el plano relacional, en el tipo de interacciones entre personas. Creo que un sentimiento común une al padre y al maestro, el afecto. Ambos ponen su cuidado en un otro. Son capaces de interesarse en el niño como individuo único, irrepetible. El fin de la educación del padre, como la del maestro, se dirige a engrandecer el desarrollo del hijo o alumno, a apoyarlo, sostenerlo y elevarlo. Pero este vínculo afectivo, teniendo un destino similar, debe tener radicales diferencias si no quiere confundir y perturbar ese desarrollo. Paulo Freire escribió un libro que ha sido traducido al castellano con el título de Cartas a quien quiere ser maestro. En realidad se titulaba Maestras, no tías, pues es una reflexión sobre la diferencia entre el amor familiar y el de la escuela. ¿Qué distingue tan radicalmente el amor paterno o materno del que Edward Spranger llamó el amor pedagógico? Una característica del amor pedagógico fundamental es su finitud. El maestro debe tener uno de esos corazones embrionarios que pueden renacer interminablemente, porque el vínculo con los hijos es para siempre. Y seguimos siendo padres aunque nuestros hijos pasen ya de los 40. No se pierde la naturaleza de la relación y muchos adultos hablan en silencio con sus padres ya muertos. Mi padre, en sus últimos días, tendido en una cama de hospital, cogía a veces la mano de mi madre, su esposa, y le decía mamá. El maestro, en cambio, tiene su destino cierto en la separación y el buen olvido. Es una relación hecha para no durar. Es como esos amores repentinos, breves, en los que los amantes saben que al día siguiente partirán y no volverán a verse. Esa brevedad, esta ausencia de futuro, permite que uno se entregue simplemente a su mejor performance, a la generosidad, a dejar en esa efímera noche una huella para la eternidad. Por eso todo buen maestro, dice Whitman, es maestro de atletas. Su triunfo consiste en ser superado, en quedar atrás, contemplando a lo lejos la victoria del discípulo. Se dice a sí mismo, escribe Whitman, no te resultó a ti del todo como hubiese podido y debido ser. Ayuda a este joven a ser pletórico de esperanzas, para que lo haga mejor que tú. Esto te compensará por lo que vanamente has anhelado. Cada año hay que separarse de una clase, de un grupo de alumnos, o ver partir a niños con los que se ha tenido un vínculo importante. Pero esta finitud tiene una ventaja. Como son hijos de otro, y como su destino es la separación, no aparece, o no debiera aparecer, la necesidad de poseer y de sentir esa culpa que muchos padres tienen ante el destino de sus hijos. Y no pueden exigirnos como lo hacen con sus padres. Así le resulta más fácil al maestro exigir, ser severo, ver el esfuerzo e incluso el dolor. Tal vez por eso Montaigne sostenía que los padres no debían encargarse de la educación de los hijos.
Así escribe en uno de sus ensayos: es opinión de todos recibida que no es conveniente educar a los hijos en el regazo de sus padres. El amor de estos los enternece demasiado y hace flojos hasta a los más prudentes. No son los padres capaces ni de castigar sus faltas, ni de verlos alimentarse groseramente como conviene que se haga. Tampoco podrían soportar el verlos sudorosos y polvorientos después de algún ejercicio rudo, ni que bebieran líquidos demasiado calientes o fríos, ni el verlos sobre un caballo indócil, ni frente a un tirador de florete o a un boxeador, como tampoco disparar la primera arcabuzada, cosas necesarias e indispensables. Tales ejercicios, dice Montaigne, son el único medio de formar un hombre cual debe apetecerse. Hay que ir a veces contra los preceptos de la medicina, que no tenga otro techo que el firmamento, que viva rodeado de riesgos. Y Rousseau escribe también: si Emilio cae, si se corta los dedos, permaneceré tranquilo. Lejos de estar atento a evitar que Emilio se hiera, yo quedaré muy molesto si él no se hiere jamás, si es que él crece sin conocer el dolor. Yo, como padre, evito siempre llevar a mis hijos pequeños al doctor. Les transmito mi temor. No puedo ver a mis hijos llorando ante la inyección, me cuesta verlos sufrir. Por mí no se vacunarían jamás. Felizmente, la madre es más recia. Y sin embargo, en mi trabajo en Alianza Lima, hacía vacunarse a centenares de niños, implacable. Yo allí, impasible, ridiculizándoles el miedo a la inyección y obligándolos a dejarse de necedades. Es que no eran mis hijos, y el modo de amarlos se dirige hacia el futuro en el que no estaré. No me duele tanto su presente, no tengo la mirada y la emoción dirigida hacia él. Por eso la naturaleza de su afecto, el maestro, lo distancia y le permite enfrentar situaciones que son muy difíciles de actuar con los hijos. En buena parte es una suerte de desafecto, de desapego, lo que permite el amor pedagógico, tomar su principal dirección, la exigencia. No conozco texto que describa mejor la labor del maestro que un poema del poeta español Pedro Salinas, que es muy largo, y voy a leer la primera estrofa. Perdóname por ir así buscándote, tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor alguna vez, es que quiero sacar de ti tu mejor tú, ese que no te viste y que yo veo, nadador por tu fondo, preciosísimo. Y la afectividad está sin embargo presente porque el maestro conoce al otro a través de una inevitable mirada a su propio interior, hacia su corazón. No hay modo que comprenda la ira, la rabia, el desánimo, la depresión, la incapacidad de los alumnos, sin enfrentar su propia ira y su rabia y su desánimo y su depresión y su incapacidad. Lamentablemente el maestro, dice Yersil, no es libre de confesarse odio a este niño para luego analizar ese sentimiento y averiguar su significado. Evita el choque brusco con sus sentimientos, que es un error. Los educadores carecemos del coraje de enfrentarnos con las implicaciones personales de nuestra vocación. Una implicación permanente que proviene de su roce continuo con el deseo de los otros, los alumnos, los colegas, los padres, la institución. El maestro raspa a diario la aspereza de esa membrana que nos separa de los sentimientos ajenos, y por ello el oficio agota como ninguna otra profesión. Por eso las 4 tazas de café diarias que según un estudio toman los profesores como promedio en el trabajo. Por eso su escondido anhelo de dejar la profesión, de ganar la lotería, viajar a Marte, volverse pintor. El buen maestro es urgido a diario para comprender, compartiendo la pasión. Para ello hace falta mucho valor. Esta es la heroica característica, dice Yersil, de la comprensión en su pleno desenvolvimiento. Ser capaz de enfrentar los estragos de la rabia, el demoledor impacto del terror, las más tiernas urgencias del amor
y encerrarlos luego en un contexto más amplio, el cual abarca una aceptación de estos sentimientos y una apreciación de lo que ellos significan para el ser que los experimenta. Dice Freud que la vocación del maestro proviene de una infancia infeliz, frustrada, y que este fracaso ha poblado la memoria y dirige a la persona hacia su venganza. O quizá la inclinación provenga de un deseo de dar al otro lo bueno recibido, la obra de la gratitud, de la reciprocidad. Pierre Pichot tiene una idea sugerente. El maestro es el alumno que no ha querido abandonar el colegio, se ha refugiado en el mundo de los niños y gracias a la continuidad de la escolaridad ha evitado insertarse en el mundo adulto. Difícil y necesario conocer la propia motivación. ¿Por qué uno es maestro? Lo cierto es que la vocación, el llamado del maestro, se refiere a un vínculo. Es una profesión fundamentalmente social, excesivamente social. Aunque hay muchas clases de maestro o maestra, la profesión se asocia principalmente a una forma de relación que acerca estrechamente al adulto con el niño. Esta relación, no lo saben los estudiantes de educación, es una relación dramática, difícil, a veces hostil y violenta. Ocurre que todos hemos sido niños y que aunque muchos lo han olvidado, algo de ese niño permanece y despierta en nosotros complicadas historias personales. El niño, el alumno, se cuela bajo la piel y transmite sus emociones, sus temores, sus inseguridades. Arthur Gersel sostiene que todos los niños son básicamente ansiosos y el maestro no podrá evitar que el clamor de la infancia, sus deseos y demandas entren en contacto con su propio ser y lo perturben. El maestro, si está atento, vivirá perturbado. Está allí inmerso en el océano de tribulación infantil. El niño está allí también para exigir, para imponer, para luchar. El maestro enfrenta al instinto, la crudeza del comportamiento del niño. Según Anna Freud, la educación persigue justo lo contrario de lo que el niño quiere. Muchos maestros verán esta contradicción de manera agravada por la falta de socialización temprana en el hogar. La cada vez más recurrente falta de educabilidad hace que el maestro de hoy viva entre niños más resistentes, más difíciles, menos dispuestos a confiar en el otro y a recibir los bienes culturales que no parecen servir en la sociedad de hoy. Hay una estresante vecindad con los impulsos, con el irracional mundo de los sentimientos. No importa si uno debe enseñar matemáticas o geografía, si apresta a los niños de 4 años o explica un tema a los adolescentes del fin de la secundaria. Lo que sale al frente es otro ser humano, menos vivido, menos experimentado, más dominado por motivos ocultos, más amenazado. Y las emociones despiertan emociones. La ira del niño convoca la ira del maestro. Hay una dialéctica sentimental que es la clave del fracaso escolar, porque los sentimientos son contagiosos y el maestro puede olvidar al niño y reaccionar como él. Las escuelas arrojan al mal alumno, lo jalan, lo sancionan, se vengan de su conducta o de su incapacidad. Pero el maestro no es libre de confesarse a sí mismo. No soporto a este niño. Y es que para entender y simpatizar con el niño hostil, y todos los chicos lo son en alguna medida, el maestro deberá enfrentar sus propias tendencias hostiles y tratar de aceptar las implicaciones de su ira. Esta es la naturaleza de la vocación. El maestro es, como quería Vygotsky, un mediador de las relaciones del niño consigo mismo. Lo ayuda a conocerse, a aceptarse, a sacar lo mejor de sí. Y la principal mediación es de índole emocional, porque el motor de la acción es el deseo. Debe respirar en el aire cargado de emociones y tiene que distinguir las suyas de las de los niños y atender a las demandas desde la empatía y el contacto con sus propios sentimientos desmontados por la reflexión. Trabaja, o debería hacerlo, desde la serenidad.
porque hoy sabemos un hecho fundamental de toda didáctica. El aprendizaje está profundamente influido por las expectativas que el maestro tiene sobre sus alumnos, por lo que siente y piensa sobre ellos. Ellos, los niños, sin saberlo, leen en el rostro, en el timbre de la voz, en la proximidad o lejanía, en el silencio, aquello que el maestro piensa y siente sobre ellos. Y este saber los hunde o los fortalece, los anima o los desalienta. Lo que el maestro tiene que controlar, lo que debe aprender, es a dirigir esa mirada. La tarea del maestro, escribía Serge Pomar, consiste en poseer la disponibilidad psíquica suficiente como para responder a todos estos pedidos de ayuda pervertidos por la búsqueda afectiva y la provocación, sin romper el diálogo, sin sentirse herido, sin volverse sádico, sin dejarse manipular, sin caer en la demagogia o en el descontrol. Porque el amor pedagógico es también una voz. El maestro tiene la exigencia de la personalización de sus respuestas. Aunque no lleva ciencia cierta, su formación tendría que haberlo capacitado para reflexionar en la acción. Debe aproximarse, acercarse a cada niño desde lo que su experiencia personal le dice, desde su vida acumulada, y procurando escuchar el lenguaje sin palabras con el que se expresa el niño. Y debe reflexionar sobre sí mismo. Tiene que ser consciente del modo en que es percibido, de la manera en la que impacta, en la que trasciende. Está obligado a mirar al otro. No puede permanecer dominado por el horizonte bidimensional de su pizarra. Su preocupación mayor ha de ser la construcción que el niño hace de su propia percepción. Esto, creo yo, es lo fundamental. Puede no aprenderse infinidad de conocimientos, no importa. Siempre habrá tiempo para lograrlo si se quiere. Pero lo que puede ser muy difícil de olvidar es el sentimiento de incapacidad que un mal maestro deja en el alma del niño. Si no logramos el aprendizaje, por lo menos dejemos intacta la valoración que el niño tiene de sí mismo. Que nos responsabilice a nosotros, a nuestra torpeza, al fracaso de la escuela, de quienes debieron motivarlo y enseñarle mejor. Que no cargue con la frustración, porque a esa edad puede cerrarse sólidamente el interés, las ganas, la confianza en el esfuerzo personal. Y como en el caso de los hijos, hay que hablar. Frank McCourt, el ganador del premio Pulitzer por Las cenizas de Ángela, fue profesor 30 años en escuelas de la ciudad de Nueva York. Al inicio, relata en un libro que ha publicado hace poco, Teacher Man, el hombre maestro, que su timidez le impedía hablar cálidamente, personalmente a los alumnos. Y sin embargo, esa era su aspiración, su meta. Escribe: algún día consolaría a alguien en el pasillo, con el brazo fuerte sobre el hombro, la palabra afectuosa, el abrazo. Para terminar, quiero contarles que hace unos años aparecí en un programa de televisión muy visto, y me vio un hermano marista que había sido mi profesor en primaria, y me escribió un mail. En él me decía que siempre había sabido que yo era muy talentoso y que se sentía orgulloso de mí. Yo le respondí una sola frase: querido hermano, me lo hubiera dicho hace 45 años. Gracias. Me dicen que van a haber preguntas, no sé. Bien, fue la conferencia Amor y Educación a cargo del señor Constantino Carvalho. Enseguida invitamos al público a hacer las preguntas que crean pertinentes o de alguna manera algún comentario. Por favor, por acá. Su nombre, por favor, y breve la pregunta o el comentario. Adelante. Soy maestro, mi nombre es Víctor Cabrera Cruz. Distinguido doctor Carvalho, muchísimas gracias
por el mensaje tan hermoso que esta noche nos ha brindado. No quisiera más que darle un pequeño comentario. Yo trabajo en este momento en la zona urbana marginal, estoy a cargo de un proyecto educativo y le voy a narrar brevemente una escena para hacerle la pregunta. La profesora de los niños de 5 años se acerca y me dice: director, la mamá de tal niño no quiere dar la cuota de 5 soles para mañana la fiesta por el día de la educación inicial. Espero a la salida, llegan sus padres de este niño, la madre se acerca a recogerlo, yo me acerco al auto de donde estaba el padre y le comento que deben de dar 5 soles la cuota. Me dice: ya lo vamos a dar. Al siguiente día, es la fiesta y no dieron la cuota. Llega la mamá con el niño, comienza la fiesta y la mamá con una bolsita plástica decía: coge, no seas sonso, coge, no seas sonso. Doctor Carvalho, ¿dónde está el amor? Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero decir es que no vayan a creer que yo tengo las respuestas, ¿no? Precisamente el libro que yo he escrito es una manifestación de la incapacidad que tengo de responder a todas esas preguntas. Yo no puedo responderle porque yo no sé si la madre de la que usted habla tiene el dinero para darlo o no. Es difícil saberlo, ¿no? Y juzgar. Es posible que esa madre no tuviera el dinero o que de repente tuviera también dificultades para alimentar a su hijo, ¿no? Cosa que ocurre con el 56% de los peruanos. Y que entonces esa bolsa pudiera significar el desayuno del día siguiente. No lo sé, lamentablemente esa es la realidad en la que vivimos, ¿no? También es verdad que hay mucho desafecto. Fíjese, hace poco ha aparecido una publicación de la GTZ alemana que ha hecho Ricardo Cuenca sobre maestros en América Latina y en el Perú. Y realizan una encuesta hacia los maestros en el Perú sobre cuál es el principal factor que ellos, los maestros, consideran que tienen que padecer como maestros. ¿Cuál es el principal problema para que sus alumnos puedan aprender? Y la mayor parte de maestros, el punto número 1 es la desatención familiar. La mayor parte de maestros no responde que el problema sea la pobreza, la falta de útiles o el mal sueldo, sino que los niños que tienen no son atendidos en su casa, no son queridos en su casa. Y que esa falta de afecto y de lo que yo o Heidegger llama el cuidado, determina los problemas de aprendizaje que tenemos. Ok, muchas gracias. Seguimos invitando al público, por favor. Por allá. Su nombre, por favor, y brevemente. Buenas noches. Juan Castañeda. El expositor nos ha relatado, nos ha citado citas de pensadores, la mayoría extranjeros, Fromm, Heidegger, bueno, y otras personas que no puedo recordar sus apellidos porque son extranjeros. Pero lo que a nosotros nos interesa es la situación, la realidad, la problemática de la educación nacional. Es un problema vigente y latente que tenemos en nuestros corazones, la preocupación por el futuro de nuestros hijos. Debo aclarar que yo personalmente tengo buen concepto de mis maestros, pero no por su efectividad, no por la educación, por la calidad educativa que me han dado a mí, sino por el trato amistoso, cordial, humano que tuvimos en los años de estudios. Ahora, en estos días se está presentando el problema esto de preparar o dejar continuar en la misma situación a los profesores. A nosotros nos interesa la efectividad, porque ya sabemos que la distancia que hay entre el quinto de secundaria y la universidad es una distancia enorme. Los chicos tienen que ir a academias preparatorias. Por lo tanto, las citas que ha hecho el señor
no cabe, no corresponde, no encaja al profesorado nacional. Eso es probablemente para colegios particulares o extranjeros, no para la realidad peruana. Las Naciones Unidas ya han dicho que la educación peruana está entre las más bajas de América, no del mundo, de América, y aún de Sudamérica. Por lo tanto, yo le pregunto al caballero expositor, ¿cuál es su recomendación y su opinión acerca de la negativa que existe por parte de algunos profesores a prepararse más, a aumentar su efectividad en esta época de tanta competencia en el internet y esas cosas? Es lo que queremos, superar una etapa que ya ha quedado en el pasado. Yo le suplicaría su recomendación. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé por qué tendría que poder yo dar recomendaciones cuando he sido descalificado para darlas, ¿no? Quiero decirle además que yo he citado una serie de autores que he leído, pero la principal cita que he leído es de un autor peruano nacional que se llama Constantino Carvalho. La mayor parte del texto, el 90%, pertenece a ese autor peruano. Supongo que la peruanidad no se discute más allá de las diferencias que podamos tener respecto a si trabajamos o no trabajamos en colegios privados o en colegios públicos o determinados sectores, ¿no? Yo no conozco la negativa que tienen los maestros a capacitarse. Yo he fundado varias instituciones y le voy a mencionar dos. Una es un PRONOE en La Victoria que se llama Corazoncitos Azules. Hemos alquilado una casa, conseguimos el apoyo de mucha gente que quiere hacerlo, y ahí estudian 50 niños de los barracones, de los tugurios de La Victoria, entre los 3 y los 5 años. Las animadoras que las pone el Estado y la directora que les pone el Estado ganan 250 soles al mes. Y a veces se demoran 3 o 4 meses en pagarle su sueldo. Sin embargo, lo que yo veo es la presencia constante de estas chicas desde las 8 hasta la 1 de la tarde y a veces más, atendiendo a estos niños con la difícil exigencia que es atender niños. A veces 2 hijos, 3 hijos sacan de quicio a un padre, lo vuelven loco. Yo mismo llego a mi casa y 1 hora de jugar con mi hijo, bueno, ya estoy bastante mayor, pero tienen 5 y 3 años, ya que tirarse al piso. Ya deseo que se duerman o prenderles el televisor para que vean algo que los distraiga de mí. Tener 15, 20 chicos demandantes de 3 años, de 4 años, es un oficio terrible. Es tan terrible que cuando Jesús iba a los pueblos, que también es un autor extranjero, iba a los pueblos y predicaba, los discípulos trataban de impedirle que se le acerquen los niños, porque los discípulos sabían la verdad, que es que los niños agotan, los niños cansan, y le decían, no se acerque. Jesús tenía que intervenir de vez en cuando, diciendo, no, dejen que los niños se acerquen a mí, esta vez, ¿no? La otra institución es un colegio de primaria en un asentamiento humano que se llama Héroes del Pacífico. No es una escuela privada, es un colegio nacional. Nosotros lo construimos, lo fundamos como un centro de educación inicial, financiamos primero, segundo, tercer grado con el esfuerzo de mucha gente y finalmente, como era difícil sostenerlo por parte de la propia comunidad, el Estado lo asumió como colegio estatal. Yo veo también los maestros de ese colegio, porque tienen vínculo, porque acuden, porque vamos, porque intercambiamos, y los veo también esforzarse en medio de las dificultades, los veo trabajar, los veo interesarse. Hace poco
el Estado donó 8 computadoras a este colegio y se robaron 3 el primer día, porque no hay los recursos para poner los fierros que impidan que se roben las computadoras. Y los profesores se turnaban para dormir en el aula en la que han guardado las computadoras. Entonces, yo en general veo mucho esfuerzo por parte de los maestros del Perú y muy poca recompensa y un maltrato por parte no solo del Estado, sino de la sociedad peruana en su conjunto. Creo que el oficio del maestro es un oficio muy esforzado. Sarmiento decía que el maestro, sobre todo el maestro de primaria, es el primer magistrado de la nación y debería ganar como tal y debería tener la vida que necesita. Richard Webb, que suena extranjero pero es peruano, ha hecho un estudio que ha publicado el año pasado entrevistando maestros a lo largo de todo el Perú, y ha publicado este estudio el año pasado en un libro que se llama Hacia un nuevo pacto social o compromiso social, no recuerdo, y ahí muestra que la mayor parte de maestros del Perú, ante el bajo salario que reciben, se han visto obligados a tener un segundo trabajo, que muchos de ellos hacen taxi, o tienen computadoras, o tienen una bodega, y que para poder darle de comer a sus hijos, y no porque sean unos ociosos, o porque sean unos burros, como se les ha caricaturizado, se dedican a la bodega, y le quitan el tiempo que deberían darle a sus alumnos, y que esta conciencia de no estar entregándose a los alumnos como debieran, los deprime, y que hay una falta de autoestima y una desmoralización en el docente del Perú. Yo creo que contra eso deberíamos combatir. Ok, muchas gracias. Finalmente... Ok. No desearía polemizar, disculpe. Ok, hasta acá por favor con el tema de preguntas. No hay tiempo para más. Una señorita. Finalmente una pregunta, por favor. A la señorita, por favor. A ver. Hasta acá con las preguntas, por favor. Señorita, adelante. Buenas noches. Por favor. Señor Carvalho, para agradecerle, más bien, como maestra que soy, toda la bibliografía que a través de su conferencia nos ha dado, porque una necesidad nuestra es siempre estar preparados. Y las luces que usted nos ha dado con los autores o los libros, creo que es una necesidad. Y una sola pregunta: ¿cómo define Constantino Carvalho vocación en un tiempo como el que vivimos, donde, como usted también lo ha dicho, nuestros alumnos muchas veces no están motivados o están siendo acechados por una realidad difícil? Y por favor, al final quisiera que me autografíe el libro. Ok, así será. Muchas gracias. Bueno, el otro día vino una alumna, una exalumna, que ha estudiado en la Universidad del Pacífico y que ha estudiado y ha sido una del quinto superior de la Universidad del Pacífico, que se ha graduado como economista o administradora, no lo recuerdo, y que ha conseguido un trabajo extraordinario y muy bien pagado, en el que se ha venido desarrollando durante 3 años. Me vino a buscar hace poco y me dijo, me estoy yendo a Argentina a estudiar cine. Le dije, ¿qué cosa? Sí, me dijo, nunca quise estudiar administración, tenía temor de no ganar el dinero suficiente y elegí una carrera que me dé, ¿no? Que me dé esos recursos. Pero siento la urgencia de hacer cine. Quiero hacer cine, quiero estudiar cine, y los últimos 2 años en que ya he tomado la decisión, he ahorrado, he guardado el dinero y ahora voy a estudiar cine en Buenos Aires. Y se ha ido efectivamente y está estudiando cine. Entonces, yo pienso
no sé si todas las personas, porque no estoy en el cuerpo de todas las personas, que hay urgencias interiores que terminan imponiéndose sobre nuestras transacciones con la realidad, que hay la necesidad de, no sé muy bien cómo decirlo, ¿no? De objetivarnos, aunque tal vez la palabra sea complicada, es decir, de mirarnos a nosotros mismos en aquello que hacemos, de poder poner en algo que hacemos nuestro talento, nuestras capacidades, lo que verdaderamente somos, nuestra vida, y mirarnos con satisfacción en lo que hacemos. Yo creo que hay vocación en este sentido, ¿no? La palabra vocación proviene de la palabra llamado. Yo sí creo que hay una tendencia interior a encontrar esa poiesis, esa práctica en la que logramos manifestarnos, de alguna manera expresarle a otros en nuestro trabajo quiénes somos. Yo creo que muchos oficios requieren vocación y que lamentablemente el mensaje que se da a nuestros alumnos, y más en un país pobre donde no hay trabajo, es que no hay que pensar en la vocación, no hay que pensar en el llamado, no hay que pensar en lo que uno internamente quiere expresar, sino hay que pensar en el mercado, ¿no? Hay que pensar en las fuerzas laborales, en aquello que nos va a permitir vivir. Es una pena que así sea, ¿no? Concretamente en el caso de la educación, hay una encuesta que ha hecho una investigadora de la Universidad Católica que ha publicado en un libro que se llama Formando a Maestros Discriminadores. Y es unas encuestas a estudiantes del último año de institutos de educación. Y les preguntan por qué han elegido la carrera. Y entonces los primeros lugares en las respuestas los ocupan, porque el horario es cómodo, porque tiene muchas vacaciones. Así está. E incluso hay un 14%, no recuerdo, 14, 15%, que declaran no tolerar a los niños. Entonces, elegir la carrera de maestro sin este llamado a entrar en contacto con los niños, a verse en los niños, a recogerse uno mismo en la infancia que uno ayuda a crecer, produce lo que he tratado de decir, ¿no? Produce una herida que nos acompaña luego durante mucho tiempo, ¿no? Creo que es fundamental la vocación en cualquier profesión, pero sobre todo en las profesiones que Freud llamaba las profesiones imposibles, porque son aquellas en las que es el otro el que tiene que hacer lo que nosotros deseamos hacer, que son el curar, el gobernar y el educar. Ok. Pongan los aplausos, por favor, para el doctor Carvalho. Anunciamos, damas y caballeros, que el libro del profesor Carvalho, Diario Educar, está a la venta en el stand de Editorial Santillana. Bien, es así como da finalizada la conferencia del profesor Carvalho, Amor y Educación. Fuertes los aplausos, por favor.